No nací pensando que cambiaría el mundo, pero lo estoy haciendo. Mi nombre es Mariel Pérez Carrillo y a mi corta edad no pensé hacer lo que hago actualmente, ni mucho menos estar en una charla TED. Y es que cuando me invitan a participar a este evento o a esta conferencia, realmente no sabía qué título ponerle a la charla. Y cuando digo realmente no sabía es porque no sabía nada. Pero por mi mente pasaban dos cosas y una de ellas era, ¿qué les voy a contar? ¿Qué les puedo contar que los puede inspirar? Si yo no he construido cohetes para ir a colonizar Marte y ni siquiera he inventado los viajes en el tiempo, ni mucho menos tengo una red social que va a revolucionar al mundo. Y la segunda cosa que sentía y pensaba era, mi ser brincaba de emoción, realmente brincaba de emoción y pasaban los días y yo decía, ¿qué les cuento? Y me empezaba a bloquear, me empezaba a limitar. Y entonces me visitó mi amigo, ese amigo que se llama miedo, ese amigo que te toca la puerta y te dice, vas a fracasar, no puedes hacerlo, no estás apta. Eso me hizo buscar información sobre el miedo y encontré que el 87% de los mexicanos considera el miedo como uno de los mayores obstáculos. Y sí, se escucha muy padre hablar de estadísticas y se escucha muy padre hablar de números y porcentajes, pero lo que realmente es un hecho es que todos nosotros somos estadística, somos porcentaje, somos parte del problema, pero también parte de la solución. Y en el artículo también decía que los mexicanos somos muy creativos, demasiados creativos, pero tenemos un talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles es que no creemos en nosotros mismos. Nos nos limitamos y dejamos de crear cosas que puedan ayudar a la comunidad y que nos pueda posicionar en plataformas de impacto. Y es así que yo le llamo a mi conferencia Innovando a través de las oportunidades. Porque el miedo y el fracaso viven en nuestra mente. Así como viven en mí, yo sé que también de ustedes. Pero ¿qué pasa? Les voy a contar un poquito de mi historia y llevo la palabra innovación a mi vida. Y no solamente a mi vida, sino también a mis proyectos, a mis creaciones o mis inventos. La innovación me hizo ver el panorama totalmente diferente a lo que yo quería construir. Me volvió a ser crítica, me volvió a crear soluciones de maneras diferentes. La innovación me sacó de mi zona de confort, me hizo crear nuevas soluciones, pero también me hizo buscar nuevas metas. Pero la innovación no todo es color de rosa o todo mi proceso de emprendimiento no fue todo color de rosas. También me sometí a crisis, me sometí a fracasos, a muchos no, puertas cerradas y de abajo resurgí. Y esta palabra que ya me imagino que ya la han escuchado, que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptación de las circunstancias actuales para resolver problemas futuros. Y hablando de problemas futuros, les voy a hablar de este. La crisis alimentaria para el 2050. Y es que para el 2050 habremos más de 10 millones de personas en este planeta. Y hay una área en la cual nadie voltea a verla, que es la agricultura. Y la agricultura va a ser ese ente que va a dar de comida a todo ese mar de gente que va a necesitar. ¿Y saben qué va a provocar? Va a provocar falta de comida, muertes. Y si aunamos a eso el impacto ambiental, se tambalea la seguridad alimentaria. Pues puse a investigar y entonces decidí innovar. Decidí crear una solución que pueda ayudar para el futuro. Y entonces creamos un dispositivo de diagnóstico agronómico y de condiciones agroclimáticas que a través de sensores proporciona información en tiempo real al agricultor. Fácil y sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros conectamos el clima, el suelo, el cultivo al agricultor, dándole una receta médica para que él pueda tomar decisiones en tiempo real, mejora de tomas de decisiones inteligentes, mayores rendimientos y mejores cosechas. Y para esto también que para el 2050 todos podamos tener alimentos sanos. Y se oye tan bonito, innovador y creativo y Mariel, ¿de dónde sacaste tanta tecnología? Pero el someterse a ese proceso fue demasiado agotador, porque al momento tienes que crear, tienes que innovar, tienes que investigar, tienes que salirte de la caja.
Y había 3 características que me pedían de este producto: que fuera impacto ambiental, social, que no existiera, y que fuera patente, y que impactara a 10 millones de personas. Y sí, mi cara fue de, ¿cómo yo voy a hacer algo que no exista? Cuando te pones a investigar, Israel es el país con más tecnología en el agro. Japón tiene tecnología de punta y China ya lo inventó todo. ¿Cómo una mexicana como yo va a poder crear algo totalmente diferente y que impacte a 10 millones de personas? Pero pues lo hice. Y sí, vinieron para mí los límites. No vas a poder, no tienes contactos, tus papás no son empresarios, tu familia no es empresarial tampoco, no tienes dinero, ¿cómo lo vas a hacer? Y empezaron los límites, pero lo que a mí me hizo diferente es que yo innové y me atreví. Di el paso, di ese salto de que sí puedo hacer las cosas. Empecé a desafiar de alguna manera el status quo y dije, vamos a hacerlo. Y ahí es donde aprendí que la vida es 10% de lo que te pasa y 90% de cómo vas a reaccionar a ella. A mí no me paró el solo hecho de decir, voy a impactar a 10 millones de personas, voy a hacerlo. No sé cómo, pero voy a hacerlo. Y todo esto a mí me costó realmente 5 años de estar pues procesando, investigando, reflexionando, hablar con empresarios, hablar con emprendedores de cómo le hacíamos o cómo le hacen para llegar al éxito. Y estos son unos tips que yo te quiero dejar. Da el primer paso. Atrévete, tienes una idea, coséchala, analízala, investígala, prototipa y hazla realidad. La segunda cosa, capacítate. Un emprendedor o un innovador siempre se tiene que estar capacitando, tiene que estar investigando de otros temas. Conéctate. Siempre hay que hacer networking. No sabes quién está sentado junto a ti. El próximo diputado, la próxima socia, tu próximo proveedor o esa persona que te puede llegar a tu cliente perfecto. Y este me encanta. Comete demasiados errores porque eso te va a llevar a innovar. Eso te va a llevar a hacer las cosas diferentes y ver el panorama de manera diferente. ¿Y por qué les cuento todo esto? Han de decir, bueno, Maril, ¿por qué me cuentas todo esto? Porque quiero contarles y quiero que nos vayamos esta noche grabados en la mente que las cosas se pueden realizar. Que si una mexicana, midiendo unos 50, siendo de Veracruz, estudiando en una escuela pública, creyendo que no se puede patentar un dispositivo y creyendo que tienes que tener un doctorado para poder patentar, investigar, si yo pude llegar a obtener un premio que solamente lo tiene Elon Musk, Larry Page, si esa mexicana pudo hacerlo, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no puedes? Así que me quiero despedir con esta frase que me encanta. Debes de mirar de cerca el presente que estás construyendo, porque debe parecerse al futuro con el que sueñas. Dios los bendiga y muchas gracias.